vez en el año 2008, se revisó por primera vez en el 2019 y, como decía ahora, tenemos la edición del año 2024. Como todas las normas EN, tiene la obligación de adoptarse como normas nacionales por todos los miembros de CEN, que tenéis aquí abajo la lista de todos los que son, y que normalmente cuando la vayáis a adquirir o trabajéis con ella, en el caso de que trabajéis con la versión en castellano, pues tendréis que hacer referencia a la UNE-EN 15004 parte 1. Esta norma todavía no está disponible. Dado que la norma EN se publicó en diciembre, pues hay un periodo digamos, de traducción y nos consta que esta norma está pues, en ese proceso ahora de traducción y el tiempo máximo en el cual debería estar traducida pues, es de 6 meses. O sea, como mucho hacia finales de junio debería estar disponible la norma en castellano. Sin más preámbulos, vamos a entrar ya en los elementos que son novedosos o que han introducido la motivación para la revisión. El primero de ellos tiene que ver con el ruido. Ya desde el año 2007 se empezó a reportar que en ciertos casos las descargas de agentes extintores en gas podían producir daños en los discos duros, incluyendo pues, daño físico y pérdida de datos. El tema se empezó a estudiar, porque era una cosa que pues no había pasado hasta entonces, o no se tenía constancia de que hubiera pasado hasta entonces, y se hicieron pues, los diferentes fabricantes y en diferentes estamentos se hicieron investigaciones y lo que se llegó a determinar es que efectivamente el ruido y la presión sonora que se producen durante la descarga, y no solamente durante la descarga, sino también en el caso de que fuera una descarga porque hubiera habido un incendio, por las alarmas, la alarma que se genera antes de la descarga, estos ruidos eran los responsables de los daños que se podían producir sobre los discos duros. También desde el principio se determinó que no era cuestión de uno u otro agente extintor, sino que aplicaba a todos ellos, independientemente de que se pudieran catalogar como halocarbonados o como gases inertes. Y la norma lo que hace es recoger esta preocupación, recoger esta situación y ofrecer orientación sobre cómo mitigar el problema sobre esos discos duros. De varias maneras, o sea, se puede hacer desde protegiendo los equipos para que no reciban una presión tan fuerte de ruido, así como pues, utilizar equipamiento especial o hacer cambios en el diseño, reduciendo distancias entre boquillas, bueno, pues todo lo que provoca el ruido en una descarga, todo lo que se pueda reducir son recomendaciones, orientaciones que nos da la norma sobre el ruido y cómo evitar su efecto adverso. No obliga en nada en concreto, simplemente nos da indicaciones sobre qué hacer. Realmente tampoco hay un valor, porque veo que salía una pregunta en el chat, no hay un valor que nos dé este valor sonoro, tantos decibelios, es el valor que es el que no da problema, porque a veces aquí también necesitaríamos la información de los fabricantes de discos duros. Y por otro lado, el ruido que sale de un difusor no es tampoco necesariamente el ruido que percibe el disco duro, porque siempre, a no ser que estuviera directamente expuesto al difusor, pues siempre va a recibir algo menos de ruido. Pero en cualquier caso, una descarga normal habitualmente es susceptible de provocar problemas y por tanto, bueno, pues los diferentes productos y fabricantes que ofrecen ese tipo de sistemas nos pueden dar la información exactamente de cuál es el ruido que provocan esos difusores y cómo han comprobado que no producen efectos sobre los discos duros. Por cierto, simplemente comentar que el texto que pongo aquí debajo de efectos del ruido es una traducción libre porque todavía no está la revisión en castellano de la norma, la traducción de la norma en inglés. No quiere decir que el texto tenga que ser
exactamente el mismo que veremos cuando se publique la norma, sino que es una interpretación, vamos a llamarle libre, ¿eh? Ok, esto con respecto al ruido. Otro de los elementos que se introducen dentro de la norma tiene que ver con los actuadores eléctricos y el hecho de que se había reportado también que a veces no había manera de poder identificar cuando el actuador eléctrico estaba montado o no, ya fuera en la puesta a punto del sistema o en las operaciones de mantenimiento. Eso es un tema que NFPA ya lo había expuesto y ya lo había recogido en la NFPA 2001 desde la edición del año 2012 y que pues, bueno, se introdujo también en la ISO y lo que viene a decirnos es que es obligatorio que todos aquellos actuadores eléctricos que requieren desmontarse para hacer operaciones de mantenimiento deban proporcionar una alarma visual y sonora en el momento en que se desmontan de la válvula o del elemento en el cual están montados para iniciar la descarga. Aplica, por tanto, tanto a válvulas de cilindros como a válvulas direccionales. Y esa señal se tiene que generar en el momento en el que se retira el actuador de esa válvula de cilindro o válvula direccional. El requisito es adicional al que existía hasta ahora, en el que se tenía que verificar la continuidad de la línea y para que en caso de rotura del cableado, pues que se supiera que había, o sea, que ese indicador, perdón, que ese actuador no estaba operativo. Pues lo mismo, no tanto por el actuador, que seguiría actuando, pero no actuaría sobre nada. Por tanto, el sistema no estaría en completa operatividad si se elimina, si se quita de la válvula y no se sabe que se ha quitado. Bueno, ese sería el segundo elemento que ha cambiado. El siguiente tendría que ver con el tema del venteo. Bueno, como sabéis, todos los sistemas de agentes exteriores por gas, al final es un gas que se introduce dentro de una sala y eso provoca cambios de presión dentro de la sala. En el caso de gases inertes, genera una sobrepresión y en el caso de halocarbonados se sabe que generan tanto una sobrepresión como una depresión. De hecho, genera primero una depresión, baja la presión por el efecto de enfriamiento importante y luego se genera una sobrepresión en la sala. En la norma, hasta ahora existía una norma que es EN ISO 21805 que se había basado en las guías de FIA y FSSA, la FIA inglesa y FSSA americana, que introducen digamos, una metodología para calcular las áreas de venteo que hacen falta tanto para sobrepresión como para depresión en los diferentes casos y que pues, nos permite calcular el área de venteo necesaria para asegurar la integridad de la sala en el momento de la descarga. Esta norma era una norma independiente y la diferencia o digamos, la novedad en este caso es que la N15004 parte 1 hace referencia a esta norma, la 21805, para realizar el cálculo del área necesaria para asegurar la integridad de las salas cuando se produce la descarga. Y bueno, también es esa guía que nos permite en diferentes condiciones hacer ese cálculo en cualquiera de los casos, tanto para gases inertes como para halocarbonados. Otro elemento que se ha introducido como novedad tiene que ver con la clasificación del riesgo, de la clase de fuegos que se producen, que se pueden producir típicamente en un centro de datos o en ese tipo de riesgos. La norma define los riesgos de clase A, clase B, clase C. El de clase A hace una diferenciación
desde hace ya, pues la última edición, entre clase A, le llamamos normal, y clase A alto. Hay alguna, o sea, dentro de el tipo de clase A alto está más o menos definido, hay ciertas condiciones definidas en la norma que nos determinan cuándo el riesgo tiene que ser considerado como clase A alto o elevado. Pero se ha visto en la aplicación que a veces no está claro en casos concretos, sobre todo cuando tenemos diferentes áreas dentro del riesgo protegido, como puede ser un falso suelo o un falso techo, en los que la clasificación puede variar. Y entonces, ¿cuál sería la concentración a utilizar en cada uno de estos casos? Pues bien, la norma introduce una explicación adicional y de hecho lo hace a través de, digamos, ejemplos en 3 escenarios. Y la información que nos da es que, por ejemplo, para un escenario 1 en el que hay salas dentro del el espacio protegido que tienen un riesgo alto y otras que podrían clasificarse como riesgo normal, pero que o sea, que no están comunicadas entre ellas, o sea, están perfectamente diferenciadas y no hay circulación de aire, permite o aconseja o define que se utilice una concentración de riesgo alto en aquellas zonas donde se ha definido que hay ese riesgo alto, por ejemplo, en el falso suelo, mientras que en la sala ambiente se pueda utilizar una concentración de clase A normal. Ese sería un escenario posible. También podría ser que esas dos zonas estuvieran conectadas y que hubiera recirculación de aire durante la descarga. O sea, mientras la descarga el aire estuviera en movimiento entre estos dos escenarios o entre esas dos zonas. Entonces, en este caso, como la concentración sería uniforme en todo el espacio protegido, deberíamos irnos a la concentración alta, a la concentración superior, para todo el recinto, independientemente de que sea falso suelo o que sea el ambiente normal. Y luego un tercer escenario que se define o que se explica dentro de la norma son salas en las que no hay, incluso en falso suelo, no hay elementos que nos den evidencia de ese riesgo elevado. En esos casos, se puede utilizar en ambas zonas una concentración de clase A normal. Siempre que no se determine que sea diferente, es decir, que no se vea claramente que hay una concentración de riesgo alto en alguno de las zonas. Entonces, esto, por ejemplo, para un gas inerte, ¿qué significaría? Pues, por ejemplo, si hablamos del IG55, por poner un ejemplo, la concentración de clase A normal, estamos hablando de un 40,3%, la concentración de clase A elevado es de un 45,2%. En el caso de un halocarbonato, ¿no? Parece gallego, luego corregiré esto. En el caso de un halocarbonato, por ejemplo, el FK5112, la clase A normal sería 5,3, mientras que la clase de riesgo alto sería 5,6. Otra de las novedades que se han introducido en la norma tiene que ver con los criterios de inclusión para agentes nuevos. Existía hasta ahora un documento técnico, un technical report, la ISO TR 23107, que ya definía este, es- los requisitos Paco, o la información. ven un momento aquí. Si, si podéis cerrar micrófonos, gracias. Como decía la ISO TR 23107, lo que se ha hecho ha sido incorporarla dentro de la norma en el anexo J. O sea, ahora ya es un anexo dentro de la norma. Antes era una norma, un documento técnico de referencia, ahora forma parte de la norma y nos indica la información que se tiene que aportar por parte de un fabricante que tenga interés en que un agente extintor
nuevo se introduzca dentro de la serie de la 15.004, ya sería de las partes 2 hasta la que correspondía en este caso, y la información que tiene que aportar, pues bueno, es la que uno puede esperar. La identificación de la gente. El anexo J en estos momentos, si no recuerdo mal, es informativo, si no recuerdo mal. Pero de todas maneras, al final la información, si alguien quiere dar esa información, o sea, quiere que un agente se incluya, tiene que dar una información y aportársela al comité de ISO, CEN, para que las evalúe y pueda generar la parte correspondiente. Por un lado, lógicamente, cuál sería la fórmula química, cuál sería la identificación del agente extintor, qué especificaciones tiene, qué propiedades físicas son las relevantes y equiparadas a las que se presentan para el resto de los agentes, cuáles serían las concentraciones de extinción y de diseño para los diferentes tipos de riesgo, y esa información se tendría que aportar eh, pues de una manera, o sea, que fuera en relación a la norma y aportada desde laboratorios independientes, o sea, que tiene una información que sea contrastable y que sea revisable por el comité. También debería informar sobre los valores de toxicidad, típicamente el NOAEL, el OAEL, el LC50, el de letalidad, cuáles serían los criterios de diseño o de configuración mejor del sistema, pues si presurizaciones, densidades de llenado, todo ese tipo de información, y así como las propiedades medioambientales. Actualmente se está pidiendo tanto cuál es el valor de ODP, de potencial de ataque de la capa de ozono, y de GWP, de efecto calentamiento. Eso para esta parte, si alguien quiere introducir un nuevo agente. Entonces, de hecho, ha habido un agente nuevo, aunque no forma parte directamente de la 15.004, pero sí que quizás es interesante comentar que ha habido un agente nuevo que forma parte, o se recoge en la N 15.004 parte 11, que es una mezcla de halocarbonados, el 15.000, que es el HFO, o sea, una hidrofluorolefina 12,13-ZD, es un compuesto químico, y un 50% de FK5112. Este elemento se propuso desde Estados Unidos por ANSI, tiene bueno, los datos que podéis ver aquí, que se recogerían en la N 15.004 parte 11. De todas maneras, la información que disponemos es que el fabricante de este agente extintor no está promocionando activamente su utilización en el mercado, con lo cual, bueno, pues en estos momentos es una información más anecdótica que otra cosa. Por otro lado, también se han introducido variaciones en lo que son los umbrales de toxicidad. La toxicidad de los agentes extintores típicamente se había centrado en la cardiotoxicidad y en los valores de NOAEL y LOAEL para agentes extintores halocarbonados y bueno, los niveles de reducción de oxígeno para los agentes extintores tipo gas inerte. Aparte, bueno, pues de los temas de pureza, lo que se ha visto es que dentro de este nivel de pureza del 99%, ese 1%, en algunos casos, y eso aplica en concreto para la parte del FK5112, dependiendo del proceso de producción que se haya utilizado en la fabricación del agente extintor, se pueden introducir una serie de impurezas que pueden tener un efecto sobre los niveles de toxicidad del agente extintor como tal, al margen del propio formulación química, como si fuera un 100% puro. Ese 1%, si ciertos elementos pueden provocar un cambio en las condiciones de toxicidad, lo que se indica es que esa información se tiene que aportar en las partes de cada una de las normas, no en la parte general de la parte 1, sino en las partes de la 2 a las 11. Concretamente, por ejemplo, para el FK5112 y para el nuevo agente extintor, se ha determinado que hay un par de dímeros
no cinético termodinámico. Podríamos entrar en el detalle de lo que significa esto químicamente, pero creo que no tiene mayor interés. Pero se han determinado cuáles son los valores máximos que deben darse, deben determinarse y definirse y aportarse por parte de los fabricantes para cada uno de estos dos elementos, y los límites son los que veis en pantalla: 2.850 miligramos por kilogramo, o sea, ppm, para el dímero cinético, y 95 miligramos por kilogramo para el dímero termodinámico. O sea, esta información lo que nos dice, la importancia de esto, aparte del caso concreto, es que antes ese 1% se dejaba un poco como, bueno, tendrá lo que tenga, pero como que no se le da mayor importancia. Ahora sí que, si en ese 1% el fabricante tiene conocimiento, porque lógicamente conoce su producto, de que hay elementos que pueden modificar la toxicidad del producto, se deben definir, se deben aportar y se deben incluir dentro de la normativa. Y creo que ya es el último de los cambios que vamos a comentar dentro de esta sesión. Tiene que ver con los factores de escala, factores de escalado. La concentración de diseño para los diferentes riesgos, bueno, pues ahí está definida en la norma cómo se tiene que determinar, tanto para clase A como para clase B. Y en concreto, en el caso de clase B, hay dos pruebas que son las determinantes de esa concentración de extinción, que luego determina la concentración de diseño. Es la prueba de laboratorio en quemador de taza, de Kapp-Barner, que se conoce en inglés, que es una prueba, pues eso, a pequeña escala de laboratorio, que nos da un valor de extinción del agente extintor para cada uno de los agentes, para cada uno de los combustibles líquidos tipo clase B. Además, la norma determina que para el caso del heptano se debe confirmar la concentración de extinción en una prueba a escala, vamos a llamarle real, a escala ya no prueba de laboratorio, sino en un volumen de un mínimo de 100 metros cúbicos. Es lo que se llama una prueba a sala completa. Y entonces la concentración de extinción para heptano, para ese agente extintor, deberá ser el valor más alto de estas dos pruebas, y luego pues multiplicarse por el valor de 1.3 para llegar a la concentración de diseño. ¿Qué ocurre entonces para otros combustibles que no son de clase B? Realmente hasta ahora la información que daba la norma pues no daba mucho, o sea, no nos daba mucha información para saber qué teníamos que hacer en realidad. Y lo que se hacía era, pues básicamente se partía de la concentración del Kapp-Barner, del quemador de taza, y se consideraba que ya estaba definido, o ya estaba validado por el heptano. Pero como se daba la situación de que había casos en los que la prueba a escala completa requería una concentración superior a la prueba en quemador de taza, claro, esto representaba un poco una situación un poco anómala, porque ¿qué ocurre en esos casos? ¿No? O sea, o es una cosa específica del heptano en algunos casos, esto puede ocurrir con otros combustibles. Pues entonces lo que se hizo fue determinar, y se generó una especificación técnica, la ISO TS 12854, en la que se proponía utilizar tres combustibles diferentes: el heptano, el metanol y la acetona, para los que se realizaría tanto la prueba de quemador de taza como la prueba de sala completa. Y se establecería cuál es el factor comparativo entre la prueba de sala completa y la de quemador de taza para cada uno de esos combustibles, y se cogería el más elevado como un factor de escala a utilizar. Entonces, por ejemplo, si para un elemento determinado, un agente extintor determinado, uno de las pruebas esas de escala nos diera que esa escala es 1,4, por ejemplo, ese valor se propondría como valor para utilizar en la protección de ese combustible sobre el valor del Kapp-Barner.
Si el Kaplan nos da un valor pues, de 10, pues tendríamos que multiplicar por 1,4 y nos daría un valor de 14, a no ser que se hiciera una prueba a escala real o escala completa para validar el valor de Kaplan. Esta información se ha incluido también dentro de la norma y a diferencia de la ISO, en la ISO se indica que este valor de escala nunca debe ser menor que 1. En la EN 15004 se ha indicado que el valor mínimo de factor de escala sea de 1,15, por tener un poco un factor de seguridad, un factor de diseño con respecto a la incertidumbre que nos da el utilizar solamente 3 combustibles para hacer esta comparativa. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son las diferencias importantes o las principales diferencias a resaltar dentro de la nueva edición de la 15004 parte 1. Dentro de Euler Alarm, pues estamos realmente contentos de que se haya publicado esta tercera edición de la norma 15004 parte 1. Creemos en la sección de extinción que son cambios que nos permiten mejorar el diseño de sistemas de extinción de incendios por gas y que bueno, pues van a redundar en una mejor protección y más seguridad en ese tipo de diseños. También comentar que Euralarma ha generado una guía donde resume esta información que acabo de presentar en este webinario y que hay una versión ya publicada en castellano. Bueno, aparte de que está aquí el link, quizás un poco largo, pero está en la página de Euralarm y es accesible al público. No hace falta estar registrado, se puede descargar directamente desde la página web. Y con esto, bueno, pues os doy las gracias por la atención prestada y podemos pasar a turno de preguntas. He visto que iban entrando algunas. No sé si he contestado ya a algunos. Eh, Hay algunas preguntas sobre el tema del ruido. Al final, la norma no evalúa, veo que había una pregunta sobre si se evalúa la directividad o la presión sonora. La norma al final lo que hace es dar recomendaciones para mitigar el ruido, o sea, para mitigar el efecto que puede provocar el ruido y lo que se recomienda en todo caso es que los fabricantes que tienen soluciones pues puedan aportar eh, la información que tengan y contrastar que lo que consiguen los productos que proponen sean acordes con la necesidad de ruido máximo que nuestro equipo podría soportar. Veo también que había preguntas. Si se ha actualizado, Adrián preguntaba si se ha actualizado la norma N54 para corresponder a la 15.4644. La verdad es que esto lo desconozco. No tengo conocimiento de qué ocurre o sea, cómo afecta el tema de la monitorización de los dispositivos electrónicos, pero esto en todo caso yo creo que tendría más que ver con la 12094. La parte seguramente es la 1, que es la de los paneles de extinción, más que con la N54. Luego también se preguntaba, un momentito, veo que el volumen de sala, en la prueba de sala completa, el volumen, la norma lo que determina es que son 100 metros cúbicos como mínimo, o sea, pueden ser más, pero son 100 metros cúbicos como mínimo. Fabricante del HB55, si no recuerdo mal, era Honeywell, pero esto lo podéis seguramente googlear y lo vais a encontrar seguro. Y luego hacía una pregunta si no creía que el nivel máximo de ruido, a ver, déjame que la lea.
Yo creo que, o sea, pregunta si la utilización, o sea, el tema del ruido máximo crea incertidumbre en la utilización de gases en esta aplicación. Yo creo que no, yo creo que precisamente es lo que nos hace es un elemento para conseguir una mejor y una certeza en cuanto a la utilización, o más certidumbre en cuanto a la utilización de este tipo de tecnologías en esta aplicación, porque nos está identificando un riesgo o una posible problema y por tanto nos está permitiendo encontrar una solución. Y las soluciones existen en el mercado, o sea, no es que es una cosa eh, que no, que no se da, o sea, ya es conocido y yo creo que en estos momentos no supone un problema de incertidumbre en la utilización de los agentes exteriores gases. Veo que me han confirmado que sí, que era Honeywell el fabricante del HB55. Veo que ahí también hay alguna mano levantada. Yo creo que sí, tenemos tiempo. Edgar. Ay, hola, sí, buenas tardes. Edgar Rivas de Airfire Worldwide. Es relacionado justo con esto del sonido. Es que en otros aspectos de la norma, toxicidad, volúmenes, o sea, hay criterios que son específicos y no objetivos. Me dicen tanto por debajo de esto, por arriba de esto, de este tamaño, mínimo así. En el sonido es un poco complicado, o sea, porque claro, cada uno de nosotros podemos desarrollar un white paper que dice, o sea, buscando diferente información, o sea, hay unos intervalos de octavas en frecuencias bajas que son las que afectan en el rango, además aceleración, etcétera, pero la norma no lo contempla. Entonces, es una recomendación para hacerlo mejor, pero no me dice nada. De todo lo demás, sí. O sea, si yo quiero cumplir la norma, tengo que tener niveles de toxicidad menor de estos. Si mis tipos son A, B y C, pues estas concentraciones. En esto no. Y entonces es ambiguo. Entonces, yo sé que no te la inventaste tú, ¿no? Evidentemente, pero cuando si queremos desarrollar o queremos pensar o queremos desarrollar algo, pues no lo premio, ¿qué tanto es tantito? Esto por un lado y lo por el otro. Ya creo que para la protección sobre todo era de los discos duros que eran de aguja, ahora son de estado sólido, que entiendo que no son del todo susceptibles a estas mismas vibraciones acústicas o estas mismas presiones acústicas. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si no lo ponen de manera clara, y ahora, pues ya los de hoy, casi todos no son de agujita, que ya no son susceptibles al brinco. ¿Qué sentido tiene incluirla? Sobre todo esto. Por favor, gracias. Bueno, yo creo que el sentido que tiene es, por un lado, que independientemente de que la tecnología, me refiero a los de discos duros, vaya evolucionando y que posiblemente el problema pues, en un futuro no se dé, pero sí que hay una base instalada importante que a lo mejor pues, puede durar pues, no sé cuántos años. Y en cualquier caso, lo que la norma no es una norma de discos duros, o sea, lo que no puede decidir o no puede determinar la norma es cuál es el nivel sonoro máximo o mínimo que se tiene que proteger, porque es que eh, hay, o sea, no es solamente un tema de que se ponga un elemento difusor que te dé una disminución del ruido. Es que hay la norma te dice que hay diferentes estrategias que se pueden utilizar para poder solucionar el problema. Una de ellas es la utilización de equipamiento específico en el sistema de extinción de incendios, pero luego hay otros que pueden ser la mitigación del ruido que le llega al disco duro en sí mismo, que también sería válido. A lo mejor es más eficiente o más adecuado o más conveniente en un determinado caso una solución u otra. No te lo puedo decir. Y en cuanto a cuál es el valor, es que va a depender también del modelo en concreto de disco duro, y a lo mejor esta información, más que aportarla desde una norma que no tiene mucho sentido bajo mi punto de vista, que se diga hay que llegar a 100 decibelios o a 110 o a 115, sino que eh, es una información que en todo caso la tendría que aportar el fabricante, o quizá en colaboración con el fabricante de discos duros, es decir, pues a partir de esta presión sonora, el efecto que se produce
sobre el disco duro está, lo cual es como, bueno, si os recordáis, los primeros vídeos en los que se veían cosas de ese estilo no tenían que ver con alguien, o sea, con una descarga de agente extintor, tenía que ver con alguien que se ponía a gritar al lado de un ordenador o dar palmadas al lado de un ordenador y veían, o sea, monitorizaban cómo afectaba el rendimiento en el disco duro. O sea, quiero decir que es que al final no hay un valor, bajo mi punto de vista, que se pueda aportar en una norma de diseño de sistemas de gas para decir ese es el valor a partir del cual estamos seguros o no seguros, porque hay, como digo, más estrategias que disminuir el nivel de ruido producido por los agentes extintores o la descarga o por el sistema, por las alarmas que se puedan producir dentro de la sala. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Vale, pues, sí, veo que Nuria Viñas. Sí, hola, perdona, quizá lo comentaste y no me enteré, pero en donde se habla de los riesgos en la aplicación de los riesgos, el riesgo a considerar en cada zona, eh, cuando protegemos el falso suelo con un riesgo distinto a la sala, ¿eso se considera que el falso suelo es estanco de la sala y que el gas no puede migrar? ¿O lo debemos considerar incluso que el gas, incluso considerando que el falso suelo no es estanco y el gas puede migrar? Sí, Gracias. te lo explico. O sea, como bueno, lo he mostrado aquí, pero lo vuelvo a explicar, que sería, entiendo, el escenario número uno, en el cual hay, o sea, un riesgo alto, por ejemplo, en el paso al suelo y un riesgo normal en la habitación, en casos de que no hay recirculación de aire. Es decir, ambos elementos o ambas zonas están separadas, no hay comunicación de aire entre ellos y, por tanto, se podrían tomar como, lógicamente, riesgos diferenciados que se protegen simultáneamente, pero cada uno podría tener una concentración de extinción diferente. Entonces, en este caso, en ese tipo de escenario, para el falso suelo se propondría utilizar una concentración de riesgo elevado, mientras que para la habitación, la sala, digamos, ambiente, se propondría utilizar una concentración de clase A normal. ¿Queda claro? ¿O es todavía confuso? Entonces, al realizar la prueba del Dorfante, ¿se deberían hacer por separado? Sí, claro, es que si haces una prueba de dos fantes en una sala que está diferenciada de la otra, que se estanca, que no tiene comunicación de aire, es que en realidad no estás haciendo el Dorfantes de la sala que está, en la que no estás utilizando el equipo. O sea, si utilizas el equipo en la sala ambiente y el falso suelo no está conectado con el falso ambiente, las fugas y el tema de la retención que tú vayas a determinar en la sala ambiente no es representativa de lo que pueda ocurrir en el falso suelo. Ok, vale, gracias. Bien. Sí, veo que hay un comentario que está relacionado con esto, sobre la permanencia teórica. Lógicamente, si tenemos dos salas diferenciadas, hola, creo que me he cortado un momentito. Disculpad por ello. Em, Iván, así estabas haciendo tu comentario. ¿Quieres comentar o preguntar algo? Iván, estás muteado. Iván, si quieres comentar alguna cosa, tienes la mano levantada, Sí, pero sí, estás con el micrófono apagado. sí, disculpa. A ver, es que así acabo antes, quizás se ha liado. Soy Iván Arranz, Firescon.
A ver, lo que acabas de comentar, no sé si lo he entendido bien, pero entendemos que es la descarga en el mismo sistema, ¿no? Son dos sistemas independientes que se descargan uno en un ambiente y otro en un falso suelo a la vez o por separado. Bueno, en cualquiera, a ver, se puede configurar de diferentes maneras. Puede ser el mismo sistema en el que tú todas las botellas las descargas en ambos sitios a la vez, o podrías tener un sistema en el que dediques unas botellas al falso ambiente, o sea, al ambiente y unas botellas al falso suelo. Es decir, tienes diferentes estrategias para utilizar, pero si tú defines que la protección debe ser conjunta por el motivo que sea, pues sería lo que es el escenario uno. O sea, el escenario uno lo que determina es cuál es la realidad del riesgo. No determina, o sea, aunque lógicamente puede tener una influencia, no determina en el diseño del sistema en sí mismo, más allá de lo que es la concentración que tú tienes que descargar en cada una de las habitaciones o en cada uno de los recintos. Claro, yo es que ahí veo dos cosas que desconozco. A nivel de cálculo hidráulico habrá gente que lo pueda decir mejor, pero siempre he comentado con mucha gente que dos sistemas, o sea, una descarga en una sala y una descarga en otra sala, no pensamos ahora en falso suelo. No sé si eso a nivel de cálculo hidráulico lo permite, porque el cálculo hidráulico no ve las paredes, pero en teoría considera que hay un único habitáculo, lo que yo siempre he entendido. Si me equivoco, que se me corrija. Por tanto, Bueno, en el mismo propio sistema, utilizar dos espacios, normalmente en un único cálculo, cuando es un falso suelo, sí que se considera una área independiente en el cálculo, porque se considera dentro del mismo recinto, pero en dos salas diferentes lo desconozco, ¿vale? Y luego el yo lo comentario que que... hacía, perdón por terminar y ya no molesto más, el comentario que hacía específicamente es que si modificamos la concentración, porque considerar que se han separado realmente un falso suelo en un ambiente, habría que ver qué caso concreto es, a mi juicio, pero es difícil porque si son racks o son armarios eléctricos, pues luego tenemos otra problemática y al final siempre están de alguna manera comunicados parcialmente. Entonces, el utilizar dos concentraciones nos condicionará que habrá que estudiarlo, habrá que mejorar lo que existe hasta ahora de la modelización del tiempo estimado de permanencia, ¿vale? O sea, no sería válido utilizar dos valores a priori, a día de hoy. Si se consideran por separado, entonces hay otras implicaciones, sobre todo para el falso suelo, nada más. A ver, comentarte que a nivel de lo que es cálculo hidráulico, yo no veo, vamos, dependerá del modelo o del software que se utilice que lo permita o no, pero sí no veo ningún problema para poder definir, eh, o sea, cuando tenemos dos recintos, lo lógico sería que unos difusores estuvieran dedicados al ambiente y otros difusores dedicados al falso suelo, porque es que si no, no se va a poder descargar de una manera óptima en cuanto a distribución del agente extintor. Y yo no veo ningún problema para que se pueda definir una concentración para unos difusores, o sea, porque al final es un volumen, o sea, el difusor al final lo que define es qué volumen estoy protegiendo y qué cantidad de agente extintor estoy descargando. Esa es la información relevante para el cálculo hidráulico. Por tanto, kilos. ¿Cuántos kilos se tienen que descargar por ese difusor? Esos kilos vendrán del volumen y de la concentración, pero al final definen kilos. Si tengo diferentes kilos en diferentes difusores, no hay ningún problema. En general, vamos, por lo que yo tengo experiencia, no hay ningún problema en que se pueda realizar. Y luego la otra cosa es, claro, ese escenario al final lo que viene a determinar es que yo puedo diferenciar las dos salas. eh, por las condiciones de la sala. Si no las puedo diferenciar, me estoy yendo al escenario 2. Es decir, si yo no puedo decir que las salas no estén comunicadas, que no puedo decir que no se vaya a ir concentración de una sala a la otra, pues me tendré que ir al escenario 2 y utilizar la concentración más elevada en el riesgo protegido. Creo que en ese sentido no hay más. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿No? Ok, pues si no hay más preguntas, bueno, si hubiera más preguntas, vale, veo que gracias por confirmar que hemos aclarado
la respuesta. A ver que había más preguntas, más temas en el chat, un momentito. Sí, confirman de que sí que se pueden utilizar volúmenes independientes con concentraciones de diseño diferentes en algunos cálculos hidráulicos. Entiendo que puede que no sea general para todos, pero que sí que existen y que en realidad no tendría por qué no ser así. Ok, vale. También nos comentan que, por ejemplo, en el de VDS, según Rafael Inés, también se puede. Bueno, creo que el tema está bastante claro en ese sentido ahora. Vale, pues ¿alguna pregunta más? Si no, cualquier duda que pueda surgir se puede poner en el chat y si hay oportunidad se responderá posteriormente. Pero si no, agradeceros una vez más la participación, que ha sido bastante elevada, con lo cual creo que realmente había pues, un interés en este tipo de información, lo cual estamos contentos de haberla podido satisfacer. Recordaos que el documento está disponible en la web de Euralar para quien se lo quiera descargar. Y con esto pues damos por concluido el webinario y muchas gracias a todos. Hasta luego.